Cordial saludo, tutora. Soy el estudiante Andrés Felipe Peña Navarrete para la materia electrónica de potencia y la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. En este momento vamos a dar inicio a la explicación del trabajo, que se realizará en dos partes, una teórica y otra práctica, en donde se relacionarán o se abordarán temas del 1 al 3. Comprende cómo funcionan los dispositivos semiconductores de potencia y para ello se referencia a las citas bibliográficas del curso. Bueno, como práctica número 1 se tienen las características de un CRC con las siguientes características. Vale aclarar que para la realización de los circuitos y prácticas se utilizará el simulador, el software Proteus. Entonces tenemos en esta gráfica número 1 las características del SCR, evidenciando que los siguientes datos como parámetros característicos. Y ahora vamos a hacer el procedimiento. El punto 1 y 2, el 1 nos dice que realice el montaje del circuito de la figura número 1 anexando los voltímetros y amperímetros que sean necesarios a fin de monitorear los parámetros en el análisis del circuito. Y el 2 es el ajuste del voltaje de la fuente B2, que se puede evidenciar en la parte derecha del circuito, de modo tal que aproximadamente sea aproximadamente que se puede evidenciar a la derecha, que sea aproximadamente de B15 voltios. Ahora, haciendo uso del Proteus, hacemos el montaje del circuito que se nos muestra, se hace el montaje del circuito que se nos muestra y más adelante haremos la explicación. Bueno, el receptor, una vez con el voltaje de B2 cambiado o modificado a 15 voltios, cuando el circuito es voltaje total es igual al voltaje R igual al voltaje L y voltaje C. El voltaje aplicado en el circuito se expresa en voltios, medida única. La energía potencial que viaja por el circuito genera la corriente eléctrica, siendo un conductor eléctrico. Número 3, aquí podemos evidenciar con el potenciómetro RB1 de 2K vaya aumentando lentamente la corriente que ingresa por el pin de disparos del SCR justo hasta que el SCR conduzca. Entonces responda a las siguientes preguntas. La primera, entonces, ¿cuánto fue el valor de la corriente de la puerta que hizo conducir al SCR? Entonces la corriente que viaja es de 11 miliamperios. ¿Qué sucede con el valor de viaje y por qué? El valor va aumentando a medida que el SCR se incrementa hasta llegar a 15 voltios, porque la corriente llega hasta el mínimo para cerrar la compuerta. Y la última pregunta nos dice que cuál era el voltaje y la corriente justo antes del cierre del SCR y justo después del cierre. Entonces se pudo obtener un voltaje VAK de 0.63 miliamperios antes del cierre SCR y la corriente de unos 7 de 17 menos 17.4 miliamperios y el voltaje VAK de 15 voltios después del cierre SCR. Bueno, número 4, sigue aumentando la corriente, nos dice que y vaya observando lo que ocurre con el voltaje y responda a las siguientes preguntas. ¿Hay o no cambios? Explique la situación desde lo que se sabe el comportamiento de los diodos. Entonces la respuesta para este análisis que se plantea en la guía es que cuando se aumenta la corriente que pasa por IG se generan cambios en el voltaje. Los voltajes o los valores más bien disminuyen lentamente, mientras que la corriente IK aumenta, siendo lo contrario, siendo los valores de la corriente IK 11 miliamperios
hasta 12.6 miliamperios, mientras este sube el voltaje, ve acá, de 0.62. Ha disminuido y se establece este valor, mientras que la corriente I acá es de 17.73 miliamperios. Si se aumenta la corriente deja, se disipa en forma de calor calentando los dispositivos electrónicos. Es una de las características de estos componentes tecnológicos. Número 5. Una vez haya analizado el SCR en estado de conducción, ahora reduzca lentamente la corriente de disparo, observando que cada momento, tanto el voltaje como corriente y K. Entonces explique por qué no se vuelve a abrir el SCR, es decir, pasar el estado off, si la corriente de excitación de la puerta se volvió a reducir. Entonces la respuesta para este análisis solicitado es que el SCR ya está activo, la corriente que utiliza es mínima, pero no llega al valor de 0. Con esta corriente CSR está en modo encendido. Ahora bien, ahora realice una reconfiguración del circuito de disparo, círculo del lado izquierdo, de forma tal que el SCR pase de estado apagado, y explique la forma que se debe proceder. Entonces la respuesta para esta pregunta es que el SCR presenta una corriente de 11 miliamperios, se dispara y la tensión en terminales EK es de 0,43 voltios. Al aumentar la corriente en la compuerta SCR, la tensión aumenta y varía según la corriente que reciba. Cuando sale la compuerta, la corriente disminuye. El VACAP llega a un valor de 15 voltios. Al accionar el interruptor, de nuevo la corriente a la izquierda aumenta sin superar el IGT y actúa como un diodo. Bueno, el punto número 6, en la figura número 2, que se evidencia a continuación, se muestra un circuito de control SCR partiendo de un diseño de la figura 1, en el que en este caso la fuente B2 se ha cambiado por una fuente de corriente alterna en onda senoidal con 120 BMRC, y 60 Hz. Construyó un círculo similar a este con sus características, bueno, sucesivamente lo que nos hace la guía, y puede guiarse con las preguntas que se suministraron en los numerales anteriores. Aquí podemos evidenciar el circuito y podemos hacer un análisis haciendo uso del Proteus. Aquí haciendo uso del Proteus, abriendo el simulador, y más adelante les voy a explicar cómo es el análisis. Entonces, con los datos del circuito de la corriente IG de 9,83 miliamperios, no conecta con SCR, provocando la tensión de la fuente senoidal A es igual a la B. Al no estar conectado, la lámpara no va a encender, como se puede evidenciar. A diferencia de esta observación número 2, en este caso se aumenta la corriente que pasa por IG a casi a 30 miliamperios. El SCR se energiza y se enciende la lámpara haciendo un ciclo positivo, como se puede evidenciar en la imagen. Listo. A continuación vemos las características de un MOSFET. El MOSFET representado en las siguientes gráficas, como se muestra a continuación la curva característica del MOSFET. Entonces dice así: características de la transferencia. Entonces, como primer punto, dice que realiza el montaje de la figura número 3, anexando los